Está con nosotros Fausto de Potorno, él es economista de Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pregunta general, pero contestámela con un sí o con un no. Sí. El 2013 que se acaba, que se termina, económicamente, ¿positivo o negativo? Diría que en materia de actividad económica fue positivo, por ejemplo, pero no en materia de inflación. Sí. Tipo, Pero, digamos que fue mejor que el 2012 y eso es un buen año, pero ¿no? ¿se pueden separar las dos cosas? Y así como me lo preguntaste tan sí o no, en realidad no se pueden separar. Bueno, lo que está viendo la economía argentina es una tendencia a desacelerarse en el mediano plazo con un incremento a mediano plazo de la inflación. Entonces, a medida que pasa el tiempo y la economía no resuelve sus problemas, cada vez tenemos mayor tendencia a la inflación y menor tendencia al crecimiento. Lo que Fausto, sucedió en sí. 2013 es que compensó un poquito la mala performance que demostró la economía en el 2012 y eso ayudó un poco, las lluvias estuvieron un poquito mejor, la soja estuvo un poco mejor, etc. Pero los problemas fundamentales de la economía, como es la situación fiscal, que se agrava todo el tiempo, la inflación, la apreciación cambiaria, la pérdida de competitividad de la economía, Re- el problema energético clave, no sigue igual, o peor. Recién en la entrevista con el diputado nacional Fernando Sánchez, yo recién comentaba que de enero a octubre de este año el gobierno pagó 64.000 millones de pesos en términos de subsidios a la energía. Esto es un 65% más de lo que se pagó en el año 2012. ¿Cómo se pueden quitar esos subsidios progresivamente o no? ¿Cómo será tu idea? Para eso poder utilizar por lo menos la mitad de esos 64.000 millones en otra cosa. A ver, es una muy buena pregunta. O sea, la verdad es que el tema de los subsidios es solamente una parte del problema energético, ¿no? Si vos resolvés quitar los subsidios energéticos y, por ejemplo, das tarifa, porque hoy, por ejemplo, hay empresas como Edenor o Edesur está perdiendo 800 millones de pesos por año en pérdidas, a pesar de los subsidios. Por más que vos le saques los subsidios y lo cambies por tarifa de servicios públicos, aún te faltan tarifas, aún hay que subir aún más las tarifas. Entonces, el tema de tarifas no se agotan los subsidios, es solamente una parte de los subsidios. Pero ponele que vos decidas eliminar los subsidios, ojo que si no tomás una medida más seria en materia de energía, o sea, teniendo en cuenta esto que te acabo de decir, que los subsidios son una parte, vas a tener más tarifa y los mismos problemas. Porque no solamente con tener subsidios resolver los problemas del sector energético. Y diría más, esto va a ir creciendo. Ahora, vos me preguntabas, ¿se puede hacer gradualmente o de un solo shock? Bueno, es difícil de responder. La verdad es que el atraso tarifario es tan grande, que hacerlo gradualmente no se va a sentir muy gradual, ¿no? Los aumentos van a ser muy fuertes durante muchos años. Y no se va a sentir tan gradual y hay que ver si vos tenés o el gobierno tiene realmente el poder político o el peso político para aguantarse una situación de esa magnitud, ¿no? Y también sabemos que Argentina no tiene las instituciones tan fuertes como Pero por para ejemplo, aguantar. Fausto, ¿cómo le explicas a alguien que hoy por hoy está sin luz hace 24 horas? ¿Cómo le explicas a esa persona, mira, a partir de 3, 4 meses vas a tener que pagar más de luz? Sí. ¿O cómo le Bueno, explicás que va a tener que pagar más de luz y quizás va a seguir teniendo cortes porque no, obviamente el crecimiento no va a ser inmediato? O sea, no es que se quitan los subsidios y de repente de un momento para otro, tenemos un gran servicio energético. No, eso no, va a tener que ser progresivo por lo va a menos llevar muchos años. años. Por eso te digo, es muy complejo el tema. La verdad es que el gobierno no resolvió este problema cuando era necesario, se metió en un problema muchísimo más grande que incluso vemos. Los subsidios, ya te digo, son una parte nada más. Si vos hoy eliminás los subsidios y das tarifa, no resolviste ningún problema. Simplemente el problema fiscal, pero no el Cambiaste problema 9 por el 9 nada más. cada cual. Después tenés que resolver el tema energético y dar, además de ese aumento de tarifas, un aumento de tarifas adicional para que sea rentable producir. Porque hoy, aún con los subsidios, los costos no se cubren, ¿no? Faust, Eh, sí. a lo que voy es, ¿cómo tenés que explicar estas cosas? Y vos tenés que decir la verdad y explicar el problema que tenés, porque es muy grande el problema como para que no lo resuelvas por miedo a cuestiones políticas de cómo explicás tal y cual cosa.
Un tema importante es que con tarifas más realistas probablemente el consumo también sea un poco menos y empecemos a pensar en gastar algo más en equipamiento más moderno en las casas o en las empresas, etcétera, como para ahorrar energía. Fausto, ¿estás con aire acondicionado ahora ahí? Por ahora no, porque refrescó un poquito. Pero estuviste hasta hace recién. Ojo que de acuerdo a, depende la cantidad de tiempo que usás el aire acondicionado, son los años de cárcel que te corresponden. Cada vez es la otra opción. Pero es que el problema es ese. Hay, por ejemplo, hay un montón de cuestiones tecnológicas hoy que se pueden hacer para ahorrar energía, pero como son caras y la tarifa es barata, nadie las hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, me estaban contando cuánto se gasta en el piloto de los calefones a nivel país. Hay una estimación de 5 millones de metros cúbicos anuales de gasto en gas, que es lo que gastan los pilotos de los calefones a nivel país. Mira, eso se resuelve con el sentido electrónico en vez de piloto. Exactamente. Pero esas cosas, bueno, hay que incentivarlas. Fausto Espotorno, economista de Orlando Ferreres y Asociados, gracias por estar en Infobae TV, de ponernos un poco en claro de qué se trata todo esto. No me resultaste esperanzador, la verdad es que me quedo un poco deprimido. Gracias por tu sinceridad igual. Llegamos a esa parte. Gracias por tu sinceridad igual. Pero bueno, obviamente queda la invitación abierta para un próximo encuentro, una próxima conexión, Fausto. Cuando quieras, ¿eh? Fausto Espotorno, economista, nos dio recién un adelanto o un balance más o menos de lo que cómo se puede considerar este año económico. No lo perdimos por goleada según Fausto, pero no lo pudimos dar vuelta. En términos de subsidio energético no alcanza solamente con quitar los subsidios.